Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Es muy probable que hayas oído en más de una ocasión que el queso es uno de los alimentos cuya congelación es más problemática. En este vídeo pues te voy a explicar por qué es difícil o no aconsejable en algunos casos no congelar el queso y caso de que decidas congelarlo, primero, cómo tienes que hacerlo y en segundo lugar y más importante, qué quesos se pueden congelar y qué quesos nunca deberías congelar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. ¿Por qué es tan problemático congelar el queso? Pues básicamente, y lo vas a entender enseguida, porque, por ejemplo, a diferencia de alimentos como la carne o el pescado, en cuya estructura encontramos fibras musculares que nos ayudan a retener el líquido, es decir, el agua que hay de forma natural en toda carne y en todo pescado, en el caso de la leche no. La leche en sí misma es un producto formado, es una sopa en la que hay básicamente agua y flotando dentro de ese agua gotas de grasa. Por lo tanto, si la congelación no es lo suficientemente rápida, cuando el producto se nos vaya a descongelar, lo que encontraremos es lo que se denomina una separación de fases. Hablando mal y pronto, que por un lado te vas a encontrar agua, es decir, suero, y por la otra parte te vas a encontrar una masa, algo así como untoso, que ni mucho menos ni vas a poder llamar leche, ni mucho menos queso. ¿Se pueden o no se pueden congelar los quesos? Pues la respuesta es clara, depende del tipo de queso, es decir, básicamente de su textura y cantidad de agua. A mayor cantidad de agua, es decir, cuanto más fresco sea el queso, es decir, cuanto más similar sea la leche, más difícil o menos aconsejable va a ser congelarlo. Ahora a continuación te voy a dar una serie de ejemplos para que lo tengas más claro. De cualquier manera, y como norma general, siempre que tengas que plantearte la congelación de un queso, hazlo siempre en su forma rallada. Es decir, antes de congelarlo, ráyalo de manera que aumentará siempre la superficie de contacto del queso con el frío. Conseguirás que se congele antes. Raya el queso, lo metes en una bolsita de estas herméticas y en ese caso sí que hay muchos más quesos que se van a poder congelar. Evidentemente no todos. Y muy importante, con independencia del tipo de queso que sea, incluso aquellos que se pueden congelar, cuando los descongeles van a ocurrir dos cosas. Que el queso al corte se te va a romper con mucha mayor facilidad, es decir, es mucho más friable, y en segundo lugar que va a perder características organolépticas, sobre todo olor y sabor. ¿Qué quesos se pueden congelar y qué quesos no? Vayamos pues por partes, lo que te comentaba antes. Quesos que nunca deberías congelar, los quesos súper frescos. Por ejemplo, si eres de México, no te aconsejo que congeles un queso tipo Oaxaca. Descartado. Lógicamente, ni la mozzarella, ni el mascarpone, ni la ricota, ni el mató y por supuesto el queso de Burgos tampoco. Es decir, cuanto más blanquito sea un queso, olvídate de congelarlo. Los quesos untosos, tipo el camembert, el brie o algunos tipos de quesos azules que son para untar, se pueden congelar. Se pueden congelar si previamente haces trozos más o menos no muy grandes de queso. Pero ya te digo, van a perder mucho olor, mucho sabor y solamente se van a poder utilizar de nuevo para untar. Así como antes de congelarlos, podías comer un trocín, en este caso no va a ser lo más aconsejable, porque van a perder parte de su textura original. Los quesos que, por ejemplo, llevan hongos, por ejemplo, el famoso Cabrales, el Stilton, el Roquefort, este tipo de quesos, que en la práctica podemos considerar de tipo semicurado, se pueden congelar, pero olvídate de que mantengan su textura original. Vas a encontrar que tras la descongelación te vas a encontrar un queso que se va a deshacer con muchísima facilidad, se desmigaja muchísimo y que solamente los vas a poder hacer servir como complemento de gratinado, es decir, si tienes una lasaña para echar por encima, de lasaña, pasta o similares. Los que yo llamo, por ejemplo, semicurados auténticos, le hace, por ejemplo, el Gouda, el Emmental, el Gruyère o el queso Edam, son quesos que son ideales para congelar. De hecho,
son los que mejor van a conservar la forma y textura original que tenía el queso antes de la congelación, y por lo tanto tendrán un aroma y un sabor más similar al original. En este grupo, por ejemplo, podríamos incluir el manchego semicurado, evidentemente no el curado, pero el semicurado se podría incluir dentro de este grupo. Y en cuanto a los quesos muy curados, como por ejemplo los manchegos muy secos o curados, el queso majorero, los quesos de Mahón, estos quesos yo en la práctica no los congelaría, porque ya de por sí en estado natural aguantan muchísimo tiempo. Aguantan muchísimo tiempo. Si los quieres congelar, hombre, se pueden congelar. El único problema es que en función del tipo de queso, ya son quesos que de forma natural son quesos poco flexibles. Por ejemplo, a diferencia de un Emmental o un Gouda, estos quesos pues ya son un poco que se rompen con más facilidad, y el proceso de congelado puede hacer que sean todavía, tras la descongelación, más frágiles, más que se rompen con más facilidad. De cualquier manera, los podías descongelar, aguantan más el sabor y el olor que otros quesos, pero aún así no te engañes, nunca va a ser el mismo sabor o olor que tenían originalmente. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.